Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer quimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y hoy vamos a hablar sobre las operaciones entre funciones. Como objetivo de la clase tenemos construir la adición, diferencia, producto y cociente de funciones, dando especificaciones sobre el dominio de la función resultante. Como las reglas de correspondencias de las funciones son expresiones algebraicas, entonces para sumar, restar, multiplicar y dividir funciones, habrá que realizar las operaciones algebraicas de sus reglas de correspondencia en los respectivos intervalos. Tenemos un ejemplo número 1. Sean las funciones f y g funciones de variable real, tales que la regla de correspondencia de f de x es igual a x cuadrado menos 1, donde x pertenece a los reales, y g de x es igual a 2x cuadrado menos 3x más 2, tal que x pertenece a los reales, nos piden hallar f más g de x. Como tanto f y g están definidas con solo una regla de correspondencia, es decir, para todos los reales, para obtener la función f más g de x, bastaría con sumar su regla de correspondencia, es decir, f más g de x no sería más que la función f de x, que en este caso es x cuadrado menos 1, más la función g de x, que es 2x cuadrado menos 3x más 2. Por lo tanto, la expresión f más g de x sería la reducción de términos semejantes de esas dos expresiones. Tenemos x cuadrado más 2x cuadrado, nos da como resultado 3x cuadrado, menos 3x que estaba en la función g, pasaría normalmente, ya que no existe algún término para reducir, y el menos 1 que estaba en f de x se le suma 2 que estaba en g de x, dándonos como resultado más 1, siendo la expresión f más g de x igual a 3x cuadrado menos 3x más 1. F de x más g de x es igual a x cuadrado menos 1 más 2x cuadrado menos 3x más 2, y en efecto esa era la función. Y note que para obtener f de 2 más g de 2 se lo puede hacer empleando la regla de correspondencia de f más g de x, es decir, f más g evaluado en 2 no es otra cosa que reemplazar 2 donde antes estaba x. Por tanto tenemos 3 por 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 1 igual a 7. O también calculando f de 2 y g de 2 y luego sumarlos. Es decir, podríamos haber resuelto x cuadrado menos 1 evaluado en el punto x igual a 2 y luego 2x cuadrado menos 3x más 2 evaluado también en el punto 2 y posteriormente sumarlos obteniendo el mismo resultado de 7, lo que salía a partir de 3 más 4, que eran las funciones f de x y g de x evaluadas en el punto 2. En cambio, para obtener f de 2 más g de 3, habrá que necesariamente calcular la función número 1 en el punto 2 y la función número 2 en el punto 3, y luego sumarlos, es decir, f de 2 nos daría como resultado 3, debido a que la función f de x evaluada en 2 sería 2 al cuadrado menos 1, teniendo 4 menos 1 igual a 3. Luego, g de menos 3 sería 2 por menos 3 al cuadrado menos 3 por menos 3 más 2. Esto sería 2 menos 3 al cuadrado es 9, 2 por 9, 18, luego menos 3 por menos 3 se convierte en más 9, por lo tanto tendríamos allí 27, más 2, que es el término independiente, se convierte en más 29. Así pues, 3, que era el resultado de la función f de x evaluado en 2, y 29,
que es el resultado de g de x evaluado en el punto menos 3, se convierte en 32. Para el caso de tener funciones que se definan con diferentes reglas de correspondencia, para intervalos diferentes, se deberá proceder de acuerdo a lo mostrado en los siguientes ejemplos. Ejemplo número 2. Sean f y g funciones de variable real tales que f de x es igual a x cuadrado menos 1 para los valores de x mayores o iguales que 0 y g de x es igual a 2x cuadrado menos 3x más 2 para los valores de x menores que 1. Representamos tanto a f como a g sobre una recta numérica, lo cual nos permitirá definir los respectivos intervalos para operar las reglas de correspondencia. Tenemos entonces que, desde 0 en adelante, la función f de x está definida como x cuadrado menos 1, mientras que a la izquierda de 0 no está definida. Luego, g de x desde menos infinito hasta el punto 1 sin incluir está definida como 2x cuadrado menos 3x más 2, mientras que a la derecha del punto 1 y el punto incluido como tal no está definida. Note que f no está definida para x menores que 0 y que g no está definida para x mayores o iguales que 1. Por tanto, tenemos que f más g de x es igual a x cuadrado menos 1 más 2x cuadrado menos 3x más 2 únicamente para el intervalo desde 0 incluido hasta valores menores que 1, lo cual sería 3x cuadrado menos 3x más 1. La pregunta es, ¿f más g en el punto 2 no existe? ¿Sí o no? ¿Y por qué? En este caso nosotros vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Sabemos que f más g únicamente existe, o mejor dicho, está definido cuando x es menor que 1 y mayor o igual que 0. A la derecha de ese intervalo, es decir, si tomamos en cuenta el punto 2, el cual nos piden evaluar, únicamente está definido f de x. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que la función en sí estará definida en el punto 2 solamente como x cuadrado menos 1, lo cual nos daría como resultado 2 al cuadrado menos 1, quedándonos finalmente el valor de 3. Ejemplo número 3. Sean f y g funciones de variable real tales que f de x es igual a x cuadrado menos 1 para x mayores o iguales que 0 y g de x es igual a 2x cuadrado menos 3x más 2 para x menores que 2, hallar el producto f por g de x. La solución es semejante al ejemplo anterior. Procedemos de igual forma. Colocamos en la recta numérica las dos funciones y tomamos en cuenta los intervalos para los cuales está definido. En el primer caso, para la función f de x, la función está definida desde 0 en adelante como x cuadrado menos 1 y a la izquierda no está definida. Para g de x, desde menos infinito hasta 2 sin ser incluido, está definido como 2x cuadrado menos 3x más 2, mientras que a la derecha de ese punto e incluso el punto 2 no está definido. Por lo tanto, f más g de x es igual a x cuadrado menos 1, que es la función f de x, por 2x cuadrado menos 3x más 2, que es la función g de x, y que nos da como resultado 2x a la cuarta menos 3x al cubo más 3x menos 2, únicamente para el intervalo de 0 incluido hasta 2 sin incluir, que es donde participan ambas funciones. Ejemplo número 4. Sean f y g
funciones de variable real, tales que f de x es igual a x cuadrado menos 1 para x mayores o iguales que 0 y 3x más 1 para x menores que 0, y g de x es 2x cuadrado menos 3x más 2 para x menores que 0 y 2x más 3 para x mayores o iguales que 0, hallar f más g de x. Representemos tanto a f como a g sobre una recta numérica, lo cual nos permitirá definir los respectivos intervalos para operar las reglas de correspondencia, como ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Tenemos entonces lo siguiente. La función f de x está definido como 3x más 1 cuando tomamos valores menores que 0 y x cuadrado menos 1 cuando tomamos valores a la derecha de 0 e incluso el valor de 0. Mientras que g de x está definido como 2x cuadrado menos 3x más 2 a la izquierda de 0 y 2x más 3 para valores mayores o iguales que 0. Por lo tanto, si nosotros sumamos los intervalos a la izquierda y a la derecha, nos queda lo siguiente. F más g de x sería, a la izquierda de 0, 3x más 1 más 2x cuadrado menos 3x más 2. Y desde 0 en adelante, x cuadrado menos 1 más 2x más 3. Reduciendo términos semejantes, nos quedan que a la izquierda de 0, o para x menores que 0, tenemos 2x cuadrado más 3, mientras que para valores de x mayores o iguales que 0, tenemos x cuadrado más 2x más 2. Ejemplo número 5. Sean f y g funciones de variable real, tales que f de x es igual a x cuadrado menos 1 para x mayores o iguales que 0 y 2x más 1 para x menores que 0. Luego, g de x es igual a 2x cuadrado menos 3x más 2 para x menores que 2 y x más 3 para x mayores o iguales que 2, hallar f más g de x. Colocamos ahora en la recta numérica f de x, que está definido para valores menores que 0 como 2x más 1 y para mayores o iguales que 0 como x cuadrado menos 1, mientras que g de x, 2x cuadrado menos 3x más 2 para valores menores que 2 y x más 3 para valores mayores o iguales que 2. Por lo tanto, si sumamos estos tres intervalos que se están generando, tenemos que a la izquierda de 0 sería 2x más 1 más 2x cuadrado menos 3x más 2. Desde 0 hasta 2 sin incluir, tenemos x cuadrado menos 1 más 2x cuadrado menos 3x más 2. En adelante sería x cuadrado menos 1 más x más 3. Reduciendo términos semejantes, nos quedaría la siguiente regla de correspondencia. F más g de x sería 2x cuadrado menos x más 3 para x menores que 0, 3x cuadrado menos 3x más 1 para x mayores o iguales que 0 pero menores que 2, y x cuadrado más x más 2 para valores de x mayores o iguales que 2. Ejemplo número 6. Sean f y g funciones de variable real, tales que f de x es igual a x cuadrado más 1 para x menores que menos 1 y x menos 1 para x mayores o iguales que menos 1, y también que g de x es igual a x más 1 para x menores o iguales que 0 y menos x menos 1 para x mayores que 0, hallar el producto f por g de x. La solución tendría las dos rectas numéricas correspondientes a f de x y g de x de la siguiente manera. Habíamos mencionado que f de x, cuando x es menor que menos 1, está definido como x cuadrado más 1. Y cuando es mayor o igual que menos 1, está definido como x menos 1. Luego, para g de x,
tal que los valores de x sean menores o iguales que 0, está definido como x más 1, y cuando es mayor que 0, está definido como menos x menos 1. Ahora entonces multiplicamos estos tres intervalos que se están generando y decimos lo siguiente. A la izquierda de menos 1 nos queda x cuadrado más 1 que multiplica a x más 1. Desde menos 1 hasta 0 tenemos el producto x más 1 por x menos 1. Y a la derecha de 0 tenemos el producto x menos 1 por menos x menos 1. Simplificando términos semejantes al realizar las propiedades distributivas, nos queda la siguiente regla de correspondencia. F por g de x está definido como x cuadrado más 1 por x más 1 para x menores que menos 1. Luego, x cuadrado menos 1 para valores de x mayores o iguales que menos 1 y menores o iguales que 0. Y finalmente 1 menos x cuadrado para valores de x mayores que 0. En conclusión, si f y g son funciones de x en y, tenemos lo siguiente. F más g de x es igual a f de x más g de x. F menos g de x es igual a f de x menos g de x. F por g de x es igual a f de x por g de x. Y finalmente, f dividido entre g de x sería entonces f de x dividido entre g de x, donde obligatoriamente g de x debe ser diferente de 0, manteniendo la restricción de que no existen divisiones entre 0. Por tanto, eso quiere decir que la función toma en cuenta los valores de x dividido para g de x, el cual no puede ser por nada del mundo 0. Muchas gracias por su atención.